corazón y puedes orar conmigo. Amado Padre, te doy gracias en esta mañana. Adoramos y honramos tu nombre, porque estamos aquí para glorificarte a ti. Tú eres el centro de nuestras vidas. Amado Dios, habla nuestras vidas y abre mi corazón para que yo pueda entender la verdad de tu palabra. Señor, ilumina mi entendimiento para que yo pueda comprender las verdades de tu palabra. Te lo ruego, Dios, es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso hoy te damos muchísimas gracias. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, y sea el nombre del Señor por siempre exaltado. Te amamos, Señor, en Cristo Jesús. Oramos. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso. Fuerte ese aplauso a Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden decir Cristo vive? Amén. Dios les bendiga a todos. Feliz domingo. Feliz comienzo de semana. Salude a las personas que tiene a su alrededor. Denle la bienvenida. Conózcanle. Si es la primera vez que viene, salude también. Preséntese. Bienvenidos. Qué alegría que nos acompañes hoy. Sean bienvenidos a nuestra congregación Ancla de Vida. Y aprovechamos para saludar a los que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube. Muchísimas bendiciones para todos. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Diga conmigo, yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hoy tenemos razones para estar contentos, alegres y celebrar a Cristo. Amén. Ahora sí, otra vez, denle un aplauso fuerte al Rey de Reyes. Dios le bendiga a todos. Queremos saludar a los que vienen por primera vez. Me gustaría para que levanten su mano, para que algunos les saluden. Bienvenida, bienvenida de atrás. Qué bonita familia. Saludos. Un aplauso a Dios por la vida de ellos. Gracias a Dios. Antes de que se siente, me gustaría que me acompañara a leer la escritura en Mateo capítulo 18, versículo 12. Vamos a leer estos 3 versículos. Mateo 18, desde el 12 al 14. Dice así la escritura. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto les digo que se regocija más por ella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento? Se cuenta del famoso traductor de la Biblia, John Nelson Darby, que durante unas vacaciones a la sierra se encontró con un pobre pastor que era bastante joven. Era un muchacho. Y este pastorcito se encontraba bastante enfermo.
averiguando, descubrió que este joven pastor, se había enfermado después de buscar un cordero de su rebaño que se había perdido entre la nieve. Le salvó la vida al costo de la suya, porque estaba muriendo de tuberculosis como resultado de las horas pasadas a la intemperie aquella noche. John Nelson Darby le contó a este joven pastorcito, y lo digo con cariño, y por lo joven, le habló acerca del buen pastor, quien es Cristo, amén, que vino desde el cielo buscando ovejas humanas perdidas, sacrificando su vida por amor a ellas. Y le enseñó el versículo del Salmo 23, versículo 1, que dice: el Señor es mi pastor, nada me falta. Y para ayudarle a recordarlo, le hizo contar las palabras con sus dedos. Le dijo: son 5. El Señor es mi pastor. Y le enseñó a poner énfasis sobre la palabra mí, que se apropiara verdaderamente de que el Señor era su pastor. Es decir, el Señor es mi pastor. Y que tomara ese cuarto dedo, el Señor es mi pastor, ratificando que estaba confiando en él. Darby se sintió muy conmovido al oír esto y estaba seguro que aquel joven pastor lo había hecho con sinceridad. Pasó un año y cuando vuelve al año siguiente fue a visitar la choza donde vivía aquel joven pastor que estaba enfermo. La madre le contó que lo había encontrado un día muerto, una mañana, pero que lo que más le llamó la atención, ella sin saberlo, era que su hijo tenía las manos de esta forma, es decir, guardando estos 4 dedos. A lo que John Nelson Darby se sintió muy conmovido porque dijo: estoy seguro que voy a encontrar a este joven pastor en el cielo, por cuanto confió verdaderamente en el Señor. Amén. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso fuerte al Señor? Esto es una historia real. Imagínense, vamos a hacer el ejercicio, vamos a tomar la mano sobre estos 4 dedos y diga: el Señor es mi pastor, nada me falta. Esto lo hemos venido hablando durante todo el mes de febrero, porque hemos estado hablando y hoy cerramos esta serie que estuvimos compartiendo todo este mes de febrero, llamada Pastoreados. Ahora, quiero que volvamos al texto con el cual comencé este mensaje. Me gustaría que vayamos a Mateo capítulo 18 y volvamos al versículo 12. Cuando el Señor dice: ¿qué les parece si un hombre tiene 100 ovejas? Durante esta serie Pastoreados hemos aprendido que el Señor es nuestro pastor, amén. Pero que el Salmo 23 no es para todos. Que el Salmo 23 es para aquellos que verdaderamente reconocen a Dios como su pastor. Y que ellos, si usted reconoce que Él es su pastor, entonces usted debe comprender que usted es su oveja. Eso nos dice algo. El Salmo 23 me enseña qué puedo esperar yo de mi pastor, pero el Salmo 23 también me enseña qué espera mi pastor de mí como oveja.
Y estuvimos hablando de Juan 10:27. Juan 10:27, cuando dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Este versículo lo hemos hablado bastante durante todo este mes de febrero. Entonces, este Salmos, este pasaje, cuando la Biblia habla de ovejas, está hablando del rebaño del Señor. Y para yo saber si soy realmente de ese rebaño, yo debo reconocer que Cristo es mi pastor y que yo debo dejarme pastorear por Él. ¿Tengo un corazón pastoreable delante de Dios? ¿Realmente reconozco que Él es mi pastor y que Él pastorea mi vida? ¿Y tengo un corazón pastoreable? ¿Verdaderamente oigo su voz y le sigo? Estas son preguntas que nos deberemos todos hacer y que debemos reflexionar. Ahora, volviendo al texto de Mateo 18:12, Jesús dice: si un hombre tiene 100 ovejas, la primera pregunta que yo me hago cuando leo este texto es: ¿de quién está hablando el Señor? Esa es una buena pregunta que yo le tengo que hacer al texto. ¿De quién está hablando el Señor? Alguien pudiera decir: bueno, está hablando de una oveja perdida. Seguramente son todas aquellas personas que hoy están en el mundo que todavía no conocen a Dios, que están perdidas. Pero para yo poder entender eso, debo leer el contexto. Y lo primero que sí tengo claro es que aquí no está hablando de cabras perdidas. Está hablando de ovejas perdidas. Y si son ovejas perdidas, estamos hablando de cristianos que en algún momento se descarriaron. No está hablando de cabras. Jesús dijo que llegaría el día donde los ángeles separarían las ovejas de las cabras, el trigo de la cizaña. Entonces puedo en primera instancia entender que está hablando de cristianos, pero entonces debo leer también el contexto. Si me voy a Mateo 18:1, comienza con una disputa de quién es el mayor entre los hermanos. Y estos hermanos obviamente son cristianos. Maestro, ¿quién es? Estamos disputando, o es lo que dice el texto. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Es una disputa un poco inmadura entre cristianos. Si voy un poco más adelante, por ejemplo, al versículo 8, para que sigamos entendiendo el contexto, dice: si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti, porque mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies y ser echado en el fuego eterno. Cuando leo este texto, automáticamente entiendo de que está hablando de cristianos, de gente que es del pueblo de Dios, pero que el Señor les está diciendo algo, que si te es ocasión de pecar tu mano, tu ojo, córtalo, sácalo. Ahora, cuando yo leo esto, por eso cuando yo interpreto la Escritura, aparte que debo honrar el texto, debo también interpretarlo de acuerdo a su contexto histórico gramatical. ¿Y por qué hago la acotación? Porque si yo leyera esto de forma literal, entonces aquí saldríamos sin ojos, sin manos, sin pies y que traigan el cuchillo de la cocina. Obviamente no está hablando en un sentido literal, más bien es metafórico lo que nos está diciendo el Señor. Lo que nos está diciendo: si algo en tu vida de fe, si algo en tu vida cristiana te está afectando espiritualmente, tienes que cortar con eso, porque si no, tarde o temprano, eso te puede terminar destruyendo completamente tu vida. ¿Cuántos pueden agarrar esa palabra? ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Denle un fuerte aplauso a Jesucristo.
Debemos identificar qué cosas me están afectando en mi fe, qué cosa me está afectando en mi vida. ¿Será que tengo amistades que no me convienen? ¿Será que tengo una relación que me está afectando mi caminar con el Señor? ¿O qué conducta específicamente? ¿Qué comportamiento? ¿Qué cosa está pasando que el Señor me enseña que debo tener cuidado y que debo cortar radicalmente? Tomar decisiones de forma radical. Hay cosas que no se pican poco a poco. Tiene que ser firme y radical. Ese es el contexto. Si sigo leyendo, vámonos al 15, porque ya entraríamos al 12, vámonos al 15 y sigamos entendiendo el contexto. Nos sigue hablando de hermanos. Si tu hermano peca contra ti, estos hermanos de la fe, esto se llama disciplina eclesiástica. Es más, los textos de Mateo 18 son de los más distorsionados, más descontextualizados. Pero aquí está hablando de disciplina eclesiástica. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Una de las cosas que enseñamos en la iglesia es que nos cuidamos todos los unos a los otros. Nos amamos los unos a los otros. Nos soportamos los unos a los otros. Nos servimos los unos a los otros. Nos corregimos los unos a los otros. Nos acompañamos los unos a los otros. Y todo esto tiene que ser parte de la iglesia, no solamente para uno, todos. Si yo veo que mi hermano está pecando, yo debo hacer algo y debo corregirlo y debo advertirle. Y no hacer como lo avestruz, que entierra la cabeza y que hace caso omiso, como que si no estuviera pasando absolutamente nada. Lo bueno de esto es que en la Biblia aparece 59 veces, solo en el Nuevo Testamento, la palabra unos a otros. Imagínense lo importante esto de ser iglesia. Y esto lo vamos a estar compartiendo a partir del la próxima semana, comenzando marzo, porque vamos a estar hablando acerca de la serie los unos a los otros, de lo importante de ser iglesia. Pero eso ya es materia para la próxima semana. Pero note que aquí te está diciendo, corrígelo. Y si no te hace caso, bueno, si te hace caso, has ganado un hermano. Si no te hace caso, luego te dice, ve y llama a dos. Y si no, reúnelo con la iglesia. Y si no así ni siquiera con eso cambia, entonces tenlo por gentil o publicano. Está hablando de hermanos. Y luego más adelante está la parábola de los deudores y sigue hablándonos del perdón. Es decir, que el contexto de esta parábola se refiere, hermanos, a cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Vámonos una vez más a Mateo 18:12. Y dice, ¿qué les parece si un hombre tiene 100 ovejas? Esto nos habla del pastor, por supuesto como ser humano, pero principalmente también como Cristo, que es el buen pastor. Obviamente todo pastor debe cuidar su rebaño, pastor de ovejas. Y si eres pastor de una congregación, también tienes que hacer el esfuerzo de cuidar de las personas quien Dios ha permitido que estén en la congregación a la cual pastoreas. Pero principalmente nos habla de Cristo. Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Escuche esto. Es decir, que una oveja del Señor se puede descarriar. Hay dos tipos de caída. Una caída temporal y una caída permanente. Las ovejas del Señor pueden tener caídas temporales. Voy a poner varios ejemplos. ¿Se acuerdan de David, por ejemplo? ¿Quién era David? ¿Quién me dice? ¿Quién recuerda quién era David? Era rey de Israel. ¿Qué más? Era pastor de ovejas. ¿Qué más podemos decir de David? Era un guerrero. Era salmista. El dulce cantor de Israel. Venció a Goliat. ¿Qué más recordamos de David?
Hay una frase que nos describe a David, que tiene que ver con el corazón. ¿Quién se recuerda? Un hombre conforme al corazón de Dios. No olvide esa frase. Un día, el ejército estaba en guerra. David debió haber salido a la guerra porque era tiempo cuando los reyes iban a la guerra. Pero aquel día David dijo, no, yo me quedo en casa. Y no acudió a la guerra. Y ese día se asoma por el balcón y vio a una mujer bañándose. ¿Y qué dijo David? Me parece que vi una linda pollita. Y no solamente eso, la codició, la mandó a buscar y se acostó con ella. Resulta que aquella mujer luego quedó embarazada. Y David hizo todo su esfuerzo como para que aquella mujer Betsabé se acostara con su esposo Urías y meterle el hijo al esposo y no a él. Y encubrir toda la situación. Mire cómo ya David estaba maquinando todo este mal. Aparte que la codició, aparte que se acostó con ella, aparte que planificó toda esa mentira y engaño. Estamos hablando de un hombre conforme al corazón de Dios. Y luego, como aquel hombre era tan íntegro que se rehusó a acostarse con su esposa porque él decía, estamos en tiempo de guerra, ¿cómo es eso que yo me voy a relajar cuando estamos en una batalla? No hay tiempo para eso. Entonces viene y David siguió maquinando y planificó algo. Dijo, bueno, mandó una carta a Joab, quien era capitán del ejército de David. ¿Y qué decía la carta? Ponme a Urías en el lugar más recio de la batalla. Ponme a Urías en el lugar más fuerte para que muera. Eso, luego esa carta, Joab manipuló a David mucho tiempo con esa carta, con ese argumento de aquello que el propio David había cometido. Porque el pecado trae consecuencias. Nunca olvide eso. Todo pecado acarrea terribles consecuencias. Dios te perdona, pero las consecuencias quedan. Te perdona si te arrepientes, obviamente. Pero las consecuencias quedan. Y David tuvo su caída allí. Pero luego vemos que el profeta Natán lo confronta. Y cuando Natán confronta a David, luego David se arrepiente. Escribió el Salmo 51 y luego el Salmo 32. Pero, gloria a Dios, fue restaurado. Es que en el Salmo 51 le dice, devuélveme el gozo, Señor, de tu salvación. Vemos otro caso, Lucas capítulo 22, versículo 31. Vamos a ver de quién es el otro caso. Le dijo el Señor a Simón Pedro, Simón, Simón, he aquí Satanás ha pedido para zarandearte como a trigo. Pero yo he rogado por ti. Qué hermoso nuestro Señor. He rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Aquí el Señor le mostró a Pedro. Primero le dice, Simón, Simón.
Y se lo dice en un tono de exhortación. Simón, Simón. Sabemos que Simón tenía unas cuantas situaciones en su carácter como muchos de nosotros. La palabra Simón significa caña sacudida por el viento. Cristo le había cambiado el nombre por Pedro, que significa firme como una piedra. Pero ahora lo estaba tratando conforme a esa vieja manera de vivir. Y le dice, Simón, Simón. Y le dice lo que estaba sucediendo. Satanás ha pedido para zarandearos. Pero Cristo es Dios. Y Cristo le dijo, Satanás te va a atacar. Vas a tener una caída temporal. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no te falte. Le estaba diciendo, Satanás te va a atacar, te vas a descarriar, pero he orado por ti y vas a volver. Y una vez que vuelvas, vas a confirmar a tus hermanos. La oración de Cristo preservó a Pedro de la ruina total. Hoy Cristo sigue intercediendo por sus ovejas para que nuestra fe no nos falte. ¿Cuántos pueden decir amén? Denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. ¿Dónde está Cristo hoy? Usted puede decir, bueno, Él es Dios, Él está en todas partes. Ok, pero en cuanto a su posición, dice la Escritura que el Padre está en el cielo y que Cristo está a su diestra. ¿Cuántos dicen amén? Y que el Espíritu Santo mora en nosotros, en su iglesia. ¿Cuántos pueden decir amén? Ahora, ¿qué hace Cristo en este momento? Escuchen esto. Cristo ejerció los 3 oficios del Antiguo Testamento y se cumplieron completamente en Cristo. Él es sacerdote, profeta y rey. Por eso Cristo es el sumo sacerdote, dice Hebreos, según el orden de Melquisedec. El sacerdocio de los levitas era según el orden de Aarón, pero el orden de Melquisedec es superior, dice Hebreos. Y dice, ¿por qué? Dice, porque si el sacerdocio levítico, ¿quién fue Leví? ¿Quién fue el padre de Leví? Jacob. ¿Y quién fue su abuelo? ¿Quién fue su abuelo? Isaac. ¿Y su bisabuelo? Abraham. ¿Y acaso Abraham no le entregó los diezmos a Melquisedec? ¿Y acaso no el menor le entrega al mayor y el mayor bendice al menor? Entonces, ¿quién era mayor, Melquisedec o Abraham? Melquisedec. ¿Y quién es mayor, Abraham o Leví? Siempre el padre es mayor. Por eso para Israel Dios se reveló como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dando a entender que Abraham es superior a Leví y dando a entender que Melquisedec es superior a Abraham. Y dando a entender que el sacerdocio de Cristo es superior al antiguo sacerdocio de Aarón. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Qué le estoy diciendo con esto? Cristo es sumo sacerdote y actualmente sigue ejerciendo intercesión por cada uno de nosotros. Miren lo que dice Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó. ¿Cuántos dicen amén? Y el que además está, ¿dónde dice allí? A la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a Jesucristo? Gloria a Dios.
Él es el profeta. Hebreos 1 comienza diciendo, vamos a leer Hebreos 1:1. No lo había mencionado. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hermanos, Cristo es el Verbo, Dios ha hablado a través de Cristo, ha sellado su mensaje. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual no debemos ni añadirle ni quitarle. Y Dios se la reveló a sus siervos los apóstoles, a quien también inspiró, y que hoy, como dice Pablo, que nos alumbre o nos ilumine el entendimiento para comprender lo que ya fue revelado en el pasado. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Y el Señor también es el Rey. ¿Cuántos saben que el Señor es Rey? ¿Y cuándo se convirtió en Rey? Esa es una buena pregunta. ¿Cuándo se convirtió en Rey? Hace mucho tiempo, dijo ahí. ¿Cuándo se convirtió en Rey? Escuche bien. Cuando Jesús resucitó, el Señor lo hizo Señor y Cristo. Es decir, siéntate a mi diestra hasta que llegue que voy a poner todos tus enemigos como estrado de tus pies. Cuando Cristo vino a la tierra, inauguró el reino. Juan el Bautista predicó, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Hoy Cristo reina desde los cielos y su reino es invisible. Pero llegará el día que será visible. Y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y si alguna rodilla no se quiere doblar, tiene puño de hierro y hará que se doble. Porque toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Cuánto le dan la gloria a nuestro Dios? ¡Aleluya! Yo me gozo con eso. Me gozo con todo mi corazón en eso. Él reina sobre nuestras vidas. Pero llegará el día que su reino también será visible. Ahora, ¿cómo entró Jesús en escena cuando dice que Él es el pastor? Escuche esto. Isaías capítulo 40, versículo 11. Dice, como pastor, refiriéndose al Mesías, apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Es decir, ya el hebreo sabía que vendría el Mesías y era el pastor. Ellos sabían que Dios, según el Salmo 23, era su pastor. Pero cuando Jesús entró en escena, Él se reveló abiertamente y dijo, yo soy. Esa frase yo soy no está allí por casualidad. Él se le reveló a Moisés como yo soy el que soy. Y ahí le estaba diciendo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da la vida por sus ovejas. En otras palabras, ellos sabían que había un Mesías que iba a pastorear. Ellos sabían o que Dios era su pastor, o al menos puede que los textos le eran algo confusos, pero sabía que la Biblia hablaba de un pastor que los iba a pastorear. El Salmo 23 habla de que Dios es su pastor, el Señor es su pastor, pero aquí Jesús mismo dice, yo soy ese pastor. Yo soy el buen pastor. Y lo primero que debemos entender es que Cristo es nuestro pastor y nosotros somos sus ovejas. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿qué espera el Señor de nosotros? Que oigamos su voz
y que le sigamos. Póngale la mano al que tenga a su lado y dígale, esa palabra es para ti, no lo olvides. Tienes que oír la voz del buen pastor y tienes que seguirle. ¿Cuántos dicen amén? No se es oveja sin ser pastoreado. No, sí, yo soy oveja del Señor, pero yo no soy pastoreado. Hermanos, usted no es oveja entonces. Las ovejas se pueden desviar temporalmente. Vimos el caso de David, vimos el caso de Pedro. No aplica con el de Judas, porque en Judas se cumplió lo que el Señor dijo. Los he guardado todo, excepto aquel que nació para perdición. Obviamente el Señor es omnisciente y todo lo sabe y todo lo conoce. Más bien Judas representa a aquellos creyentes que pueden estar dentro de nosotros como creyentes, pero que verdaderamente no han nacido de nuevo. Eso suena duro, ¿verdad? Y nos debe hacer reflexionar. Pero cuando alguien ha nacido de nuevo, cuando alguien es sellado por el Espíritu Santo y es oveja del Señor, esa caída no será completa, no será total. Porque el mismo Señor dijo, a mis ovejas yo dejaré las 99 e iré a buscar mi oveja perdida. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a Jesús? Vamos a ver algunos textos de la Biblia. Primero, Filipenses 1:6. Estoy persuadido, dice Pablo, de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Quien comienza la obra, la perfeccionará. ¿Quién es el que comienza la obra? Le pregunto. El Espíritu Santo. ¿Quién es el que convence de justicia, juicio y pecado? El Espíritu Santo. ¿Quién es aquel que te puede llevar a confesar a Cristo como tu Señor y suficiente Salvador? El Espíritu Santo. Y eso es lo que sucede, que ahora viene a morar en ti el Espíritu Santo y Él mismo es el que te faculta no solamente para ser justificado, sino para ser santificado. Porque Él mismo te va a perfeccionar todos los días en el Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Vamos a ver otro ejemplo. Judas, capítulo 1. Versículo 24, pero este Judas no es Iscariote, es el medio hermano de Cristo. Judas 1:24 dice, y aquel que es poderoso, refiriéndose a Dios, y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída, sin esa caída total que les estoy hablando, y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Quién es el que nos va a guardar a nosotros? ¿Quién es el que nos va a guardar a nosotros? ¿Nosotros mismos? No, hermanos. Gloria a Dios que mi fe no reside en mí mismo. Gloria a Dios que mi confianza no está en Marcel. Gloria a Dios que mi confianza está en aquel que me escogió a mí desde antes de la fundación del mundo. Jesús dijo, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. ¿Quién nos eligió? El Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Que ustedes son guardados por el poder de Dios. ¿Somos guardados por qué? Por el poder de Dios. ¿Mediante qué? La fe. ¿Para alcanzar qué? La salvación. ¿Que está qué? Preparada para ser manifestada en el tiempo postrero.
Gloria a Dios. Charles Spurgeon decía esto: las ovejas pueden caer en el lodo, pero solamente los puercos se revuelcan en él. Escuche bien, una oveja puede caer en el lodo, pero se va a parar y sale. Pero el puerco cae en el lodo y ¿qué cree? Esto sí es vida. Nací para esto. Cuando yo comencé a caminar con el Señor, yo era bastante religioso. Iba a la iglesia católica, iba a la cristiana, decía, bueno, por si acaso, si estoy equivocado en algo. Y después me iba a jugar caballo, imagínense. Y bueno, y bebía y la cosa, usted sabe. Pero hubo un momento en mi vida donde no aguanté más, porque yo quería vivir como que agradar a Dios, agradar al mundo. Y una vez me acuerdo que estaba en un autobús de la universidad coqueteándole a una muchacha, y la muchacha me dijo algo que me dolió, pero con toda verdad, y le doy la gloria a Dios por usar a aquella muchacha. ¿Sabe qué me dijo? ¿Y tú por qué te comportas así? ¿Tú no eres cristiano? Cuando me dijo eso fue para mí como un balde de agua fría. Me dolió, me confrontó. Y yo me sentí tan mal que luego en mi cuarto, al tiempo estaba encerrado en mi cuarto y empecé a llorar, pidiéndole al Señor que me perdonara por cuantas veces quería agradar a Dios y al mundo al mismo tiempo, queriéndome comportar como la gente del mundo. A partir de ese día, no sé si exactamente de ese día, pero ya Dios venía haciendo una obra, pero ya en mí comenzó más bien a haber una repulsión a ciertas cosas que antes a mí me gustaban y ya no conseguía satisfacción. Por ejemplo, cuando veía pornografía, en vez de sentirme con placer, me sentía como un terrible pecador, tal como realmente era. Cuando pasaba por los lugares donde jugaba a caballo anteriormente, me daba la gana de vomitar. Y cuando estaba con personas que hacían chistes de doble sentido y de vulgaridad, ya me incomodaba y me molestaba y no quería estar con esas personas. ¿Por qué? ¿Cómo eso sucede? Cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, Él hace la obra de santificación y comienza ese proceso de transformación. Le doy la gloria a Dios porque todos los cambios que he podido dar en mi vida se los debo totalmente al Espíritu Santo. Gloria a nuestro Dios. Un día tomé la decisión y dije, la próxima persona con la que yo vaya a tener una relación sentimental será mi esposa. Y así fue. Porque en el mundo no, uno anda probando, ¿no? Vamos a ver qué tal. Y vamos a ver qué tal. Pero me di cuenta que yo ya no debo andar así. Pruebo y al final le pregunto a Dios si era de Él o no. No, primero oro y busco dirección en Dios antes de tomar cualquier decisión en mi vida. Ahora, ¿usted cree que una persona que no conoce al Señor y que no ha nacido de nuevo, le pasa igual? No. Va a conseguir placer, le va a gustar, se va a deleitar, no le va a importar. Porque la Biblia habla de la oveja y habla del cerdo. Es más, la Biblia dice, Cristo dijo, no le lancen las perlas a los cerdos. Y luego dice el apóstol Pedro, como perra que vuelve al vómito, citando a Salomón, pero Pedro le puso la coletilla de él, y como cerdo que vuelve al lodo. El que es cerdo se va a revolcar en el lodo.
el que es oveja será rescatado por el buen pastor. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios por eso? El Señor no perderá sus ovejas, ni una. Deja las 99 y busca la perdida. No va a pasar ni con los cerdos, ni con las cabras, ni con los lobos. Juan 10:27. Quiero que lo lea usted mismo conmigo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Versículo 28. Luego dice, y yo a mis ovejas les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esa es la seguridad que tenemos en Cristo. Por eso nuestra esperanza es como un ancla segura y firme que traspasó el velo. Nuestro sumo sacerdote traspasó el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, ese tabernáculo celestial. Mi esperanza ya está asegurada en Cristo. Mi esperanza es un ancla segura y firme que no me la quita nadie. Si soy verdaderamente de Cristo, si de verdad he nacido de nuevo, si soy del Señor, perseveraré. Permaneceré. Juan 18:9, Jesús lo dijo, para que se cumpla aquello que había dicho, de las que me diste no perdí ninguno. De los que el Padre le dio, no perdió ninguno. Los que son de Cristo, los que son sus ovejas, oyen esto y se gozan. Otros todavía tienen el entendimiento entenebrecido y no comprenden. Recuerde que lo espiritual se ha de entender espiritualmente. El que no conoce a Dios todavía tiene un velo que no lo deja ver. El príncipe de este siglo les tiene cegado para que la luz del evangelio no resplandezca en su corazón. Tienen más gozo por ver la nueva serie de Netflix que por escuchar el evangelio. Tienen más disfrute de escuchar a la música de Bad Bunny que de adorar a Cristo. Porque no son ovejas del Señor. O no han nacido de nuevo o sencillamente no son del Señor. Porque son los que se deleitan en el Señor. Los que en el Señor encuentran su delicia. Gloria a Dios por su palabra. ¿Y qué se debe enseñar en la congregación? Predicar su palabra. Hoy en día queremos como pastores para atraer gente hacer de todo. El día de mañana irán a poner acróbatas, ciclistas, no sé. ¿Qué más? Malabares. Pero si Cristo no es la razón de lo que te atrae, puedes llenar la congregación, pero están llenas de cabras y no de ovejas de Cristo. Porque sus ovejas oyen su voz y le siguen. Quiero pastorear una iglesia de ovejas del Señor. En toda congregación hay una cuota de cabras, claro. En toda congregación hay una cuota de cizaña. El enemigo lo siembra para confundir y entorpecer. Pero quiero que seamos una iglesia que verdaderamente busquemos al Señor por quien es Él. ¿Cuántos están aprendiendo hoy? Y quiero culminar con Ezequiel 34. Ezequiel 34:11. Esta palabra es maravillosa, extraordinaria. Porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo mismo iré, dice el Señor, a buscar mis ovejas
¿Quién las va a buscar? Jehová el Señor. Él mismo. Por eso sus ovejas Él las va a buscar. Yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Sigamos leyendo. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. ¿Cuántos se gozan en el Señor? Porque el Señor mismo nos fue a buscar. Y hoy estamos aquí como resultado de que Él me buscó primero. Ahora, quiero que medites algo ya para terminar. Y tiene que ver... Bueno, primero vamos a estar de pie. Vamos a estar de pie, vamos a estirarnos ahí. Estírese donde usted está para que adore ahorita con libertad. Si le suena algo, no es que esté fuera de forma, es que está crujiente. Escuche. ¿A quién queremos agradarse? ¿A quién queremos agradar? Yo creo que tenemos que agradar a nuestro pastor. Y esta palabra es para dos tipos de personas. La primera, o mejor dicho, para tres tipos de personas. La primera, para todos. ¿Por qué para todos? Porque siempre va a haber hermanos que en algún momento se van a apartar. Y que cuando se aparten no juzguemos rápido. Porque ¿qué es juzgar rápido? No, se fue porque no era de Cristo. Sí, pero puede que su caída sea solo temporal. Y oremos para que regrese. O aquí o en la congregación que el Señor desee. Pero lo importante es que vuelva a Cristo. Es decir, no juzgar rápido. Porque a veces somos fáciles para señalar y para juzgar a otros. Este pasaje de Mateo 18 es paralelo con Lucas 15, donde también habla de la oveja perdida. Y en Lucas 15 aparece también la parábola del hijo pródigo. Aquel hijo que se fue y despilfarró todos sus bienes, viviendo perdidamente, pero que volvió a casa. No juzguemos rápido. Y cuando alguien venga, démosles todo el amor. Restaurémosles en el amor de Cristo. Y esto lo digo pensando en todo nivel, pastores, líderes, hermanos. Nuestro corazón tiene que ser un corazón de restauración. Esa palabra es para todos nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Con amor, con amabilidad. Note que en Lucas 15, 3 o al 5 decía que cuando el pastor consiguió la oveja, la montó sobre sus hombros y la trajo gozoso, hizo una fiesta para celebrar. Y dice que tuvo más gozo en aquel día por la que volvió que por las 99. Y alguien pudo haberse hecho la pregunta, pero ¿por qué el Señor se gozó más por la que estaba perdida que por las que permanecieron fieles? Y yo, para interpretar correctamente el texto, me hice una imagen en mi mente. Imagínese que usted tiene dos hijos y que usted lo fue a buscar al colegio. Salió uno, pero cuando espera el otro no sale. Y cuando preguntan, nadie lo ha visto. Y comienzan a buscar por todos lados y el niño no aparece. Llaman a los organismos de seguridad y no lo hallan por ningún lado.
el niño estaba o extraviado o secuestrado. Pasan días, semanas. ¿Cómo cree usted que está el corazón de sus padres? Pero imagínese que un día tocan a la puerta de la casa y llega alguien del organismo de seguridad con el niño en la mano y se abrazan. ¿Cómo será el gozo que siente el padre? Ese es el gozo que siente por aquel que estaba perdido y ha vuelto. El hijo pródigo volvió, pero el hermano que se quedó se molestó. ¿Por qué a mi hermano, dice Lucas 15, le dieron el becerro gordo, le hicieron una fiesta, y yo, que he estado aquí, ni siquiera un cabrito me han dado para comérmelo con mis amigos? Y el padre le rogaba que entrase y no quiso entrar. Y por eso, en tercer lugar, o en segundo lugar, esto es para aquellos que estaban apartados y que hoy se están reconciliando con el Señor. Y el Señor te trajo aquí para recordarte que Él es tu pastor y que Él no te va a dejar. Así tengas que llevar palo, pero Él no te va a soltar. Pero en tercer lugar, para aquellos que, como el hermano mayor, están en casa, pero alguien puede estar en la iglesia con un corazón apartado. Alguien puede venir a la iglesia, ofrendar, levanta la mano, se sienta, por supuesto con una cara de muerto, porque le cuesta adorar, le cuesta reverencia a la palabra de Dios. Cuando un corazón entra en un avivamiento personal, ¿qué sucede? Número uno, convicción de pecado y de arrepentimiento, reverencia al Dios soberano, y hay un temor reverente hacia Dios, un amor por la palabra de Dios y una disposición de adorarle. Y hay gente que puede tener tiempo en la iglesia y ya no adora como adoraba al principio. Ya no estudia la palabra como cuando hacía sus devocionales, cuando comenzó en la fe. Ya abandonó eso. Si va, va; si no va, no va. Perdió el primer amor. Perdió el primer amor. Y si tiene que servir, bueno, ¿qué más? No me quedaba otra. Y si sirvo, no entro a recibir. Porque no hay una pasión, se ha perdido y podemos relajarnos. Y todo lo veo como una carga. Antes me cuidaba lo que veía, ya ahorita no me importa. Y a veces veo el teléfono y veo pornografía y no le presto atención. O mejor dicho, no me cuido, lo sigo viendo. Alguien me escribe y le coqueteo, estando casado, o lo hago con otra intención. Y si estoy soltero, le escribo a dos al mismo tiempo y con una intención más allá. Antes me cuidaba incluso de lo que tomaba y no tomaba. Hoy ya no me importa, sino que me justifico. Antes sabía qué música seleccionar para escuchar. Hoy escucho de todo. Y no estoy diciendo que porque usted escuche música que no es cristiana sea pecado, porque no estoy hablando de eso. Una de las doctrinas importantes de la fe cristiana es la libertad en Cristo. Y Pablo dijo: todo te es lícito, pero no todo te conviene. Y la verdadera sabiduría está: ¿qué voy a hacer y qué voy a dejar de hacer? ¿Qué puedo participar, pero qué cosas no voy a participar? Y que ahora mi corazón cada vez me permite y me permite y me permite y me permite y me permita más. Entonces usted le va a pasar que cada vez va a tender al pecado. Una vez alguien le preguntó a Dwight Lyman Moody, aquel gran predicador de los Estados Unidos: pastor, dígame un solo versículo que diga la Biblia que no debo fumar.
El pastor le dice, no aparece, más bien al contrario, hay un versículo que te dice que puedes fumar. ¿Cómo? Sí, hay un versículo que dice que tú puedes fumar. ¿Cuál? Dígamelo. Que el que peque siga pecando. Usted quiere vivir así, viva como usted quiera vivir. Y lo que le está diciendo es que en la libertad cristiana tú tienes que aprender a discernir. Somos libres en Cristo, pero no libres para libertinaje. Tiene que haber sabiduría. ¿Qué tipo de música va a predominar en mi casa? ¿Qué tipo de programas voy a estar viendo con mi familia? Yo también tengo que ver eso. ¿Qué tipo de conversaciones yo voy a participar? A mí me da tristeza que a veces he escuchado ministros que hablan con vulgaridad. Eso no me cabe en la cabeza. Eso no me cabe en la cabeza. Y no, hermano, es que yo soy un santurrón, porque no lo soy. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Yo sé que si usted ve algo bueno en mí, créame que es Dios. Y si ve defectos en mí, crea que soy yo. Si usted ve en mi defecto, ese soy yo. Los tengo, y muchos. Pero si ve cosas buenas, se lo debo al Señor. Soy lo que soy por su gracia. Entonces le estoy hablando a los que están en casa. ¿Cómo llevamos nuestras relaciones con tus amigos, con tus vecinos? ¿Eres el vecino que todos quieren tener o el que nadie quiere tener? El compañero de trabajo que da testimonio de su fe o que nadie sabe. Pero si tú eres cristiano, ¿cómo te comportas así? Como me pasó a mí. Si tienes una relación sentimental y estás soltero, ¿cómo lo llevas? ¿Como el mundo? ¿Cómo la gente entonces distingue quiénes son de Cristo y quiénes no son? Si la sal se desvaneciere, si la sal se volviera insípida, ¿para qué sirve? Para nada, sino para ser pisoteada por los hombres. Mi matrimonio es para glorificar a Cristo. Por eso nuestro matrimonio no es de contrato, es de pacto. Si estás trabajando, trabájale a Cristo. Sé el mejor en tu trabajo. Llega temprano, sé puntual, sé responsable. Y si estás estudiando, no, gloria a Dios, pasé con 10. Entonces aquel que no conoce a Dios se esfuerza más y vive una vida. Yo creo que estamos llamados todos a hacer cada día que en todo lo que hagamos le demos la gloria a Dios y que lo hagamos con esfuerzo y que lo hagamos mejor. Si voy a estudiar, quiero ser un mejor estudiante para glorificar a Dios. Si ven que tus amigos, que tú eres un buen estudiante y les habla de Cristo, van a escucharte más. No vas todo raspado y le habla de Cristo. Ay, qué bueno. Es decir, eso tiene que impactar todas las áreas de nuestra vida, porque el evangelio demanda un estilo de vida. Póngale la mano al que tiene a su lado, dígale, esa palabra es para ti. Dile, el evangelio demanda un estilo de vida. ¿Cuántos pueden decir amén? Esa palabra tiene que ser para todos nosotros. Yo quiero que hoy oremos y que nos pongamos a cuenta con Dios. Miren lo que dice Gálatas 2:14. Vamos a orar, Gálatas 2:14. Y vamos a orar y vamos a ponernos a cuenta. Si estás volviendo hoy a Cristo, hoy es tu día. Y si estabas aquí, pero reconoces que estabas un poco apagado, un poco frío o bastante, hoy vuélvete al Señor. Y vuelve a elevar tus estándares de santidad. Deja de estar relajándote demasiado. Yo le doy gloria a Dios por su gracia, porque en su gracia soy libre. Pero estoy consciente que aunque el Señor me santifica todos los días, yo coopero en mi santificación.
que dijo Pablo. Y cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del evangelio, fui y los corregí. Esas palabras a mí me impactan. Cuando vi que algunos no actuaban rectamente. El camino en Cristo tiene que ser recto. Y dice, conforme o como corresponde a la integridad del evangelio. Vamos a leerlo en la versión Reina Valera. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, es decir, el evangelio demanda un estilo de vida recto. ¿Cuántos dicen amén? Levante sus manos y adore al Señor y hable con Dios. Póngase a cuenta. Tome esta palabra no como una palabra mía, hermano. No me mire a mí, mire al Señor. Mire a Cristo. Nuestra mirada puesta en Jesús. Y todo nos debe invitar a cada día acercarnos más a Él. Cada cosa nos debe invitar a adorarlo más, a buscarlo más. Esa es la invitación a esto. Ese es mi trabajo como pastor. Ponga su mirada en Cristo, hermanos. Adore a Dios. Te amo, Dios. Vamos, adora con libertad. Tu amor nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo amo tu voz. Me has guiado por fuego. Tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno.
más a Cristo, adóralo. Él es el centro de nuestras vidas. Mi vida ha sido buena. Te adoramos. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Ahí donde estás, quiero invitarte a que ores conmigo. Amado Dios, gracias, porque hoy has hablado a mi vida y te reconozco como mi pastor, como mi Señor, y yo soy tu oveja. Enséñame cada día a reconocer tu voz y a seguirte solo a ti. Te amo, te adoro y te reconozco como mi Señor, mi Salvador, mi Rey. Señor, hoy me arrepiento por haber descuidado mi comunión contigo, pero hoy me determino a alinearme a ti y a tu palabra y a tener un corazón pastoreable. Te amo, Dios, con todo mi corazón, en Cristo Jesús. Amén. Esto es Pastoreados. Denle un aplauso al Señor.